Bien, vamos a realizar un gráfico R o también conocido como gráfico de rangos para poder determinar si es que el proceso está fuera de control estadístico o dentro del control estadístico. Tenemos esta tabla, que yo la tengo aquí en Excel para poder trabajar mejor. Entonces, lo primero es, una vez teniendo los datos, poder crear una columna de valor R. Pero R que llega a ser, aquí voy a especificar de que R es igual a el valor máximo menos el valor mínimo, pero de cada cada fila. Entonces, aquí tenemos de que, por decir aquí en el ejemplo, en la primera fila, tenemos que el valor máximo llega a ser 11 y aquí el valor mínimo llega a ser menos 8. O sea, aquí tendríamos una resta que en el valor R iría un 19. En la segunda fila tenemos que el valor máximo es un 8 y con la resta que es el menos 5 obtendríamos un valor 13. Y hay que tener siempre en cuenta el signo para no poder equivocarse. Entonces yo ya lo tengo aquí un yo ya lo tengo aquí desarrollado todos los valores R, y entonces cada de estos valores R voy a cambiarle de color para que no se puedan confundir. Cada uno de estos valores R es la resta del máximo menos el mínimo. Máximo menos el mínimo sería 26. Entonces, después de haber hecho eso, lo que se tiene que hacer es el promedio de las R's. El, el promedio de las R's. ¿Pero para qué? Porque para poder graficar vamos a tener que identificar el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior. Entonces, estos, según la teoría, es de que el límite de control superior es igual a, a D4 por el promedio de las R's. Para ello es lo que decía que vamos a hallar el promedio de todas las R's. El promedio de R o el promedio de R. Ahora el límite de control central, límite de control central simplemente llega a ser el promedio de las R's. Y el límite de control inferior llega a ser el D3 por el promedio de las R's. Esto hay que tenerlo en cuenta para no poder equivocarse. Límite de control superior, límite de control central y el límite de control inferior. Entonces, una vez que ya tenemos eso, lo primero es hallar el promedio de las R's, es decir, la sumatoria de todos estos, su promedio. Yo ya lo tengo aquí hecho también ya. Entonces, me sale que el promedio es 20.7 de todo esto, de todos estos datos. Ahora, con eso, ¿para qué me sirve? Eso es para hallar el límite de control superior junto con el límite de control inferior. Ahora, ¿cómo se halla? Dijimos que el límite de control superior se halla como el promedio de R que tenemos aquí por el D4, pero el D4 ¿de dónde sacamos? Sacamos de la tabla 14.2. Ahora, ¿cómo nos guiamos en esta tabla? En esta tabla nos guiamos por decir aquí el número de observaciones de un subgrupo es lo mismo que decir, aquí para no equivocarnos, el número de columnas. Entonces, ubicamos el número de columnas, como vemos en el ejemplo son 4 columnas, y a lo largo de esto ubicamos el de 4. En este caso, para el ejemplo, tenemos que el número de columnas es 4 y que el D4, el valor D4 que está aquí al final, es 2.282. Entonces, como tenemos el 2.282,
tenemos aquí que el límite de control superior sería el límite de control superior es igual a 2.282, que es el valor de D4, por el valor de 20.7. Ahora, para hallar el límite de control inferior, igual simplemente buscamos el D3 en la misma tabla. Igual seguimos en el mismo número de columnas, que sería 4, pero ya en este caso nos tocamos con D3, que llega a ser 0.000, es decir 0. Entonces el límite de control inferior llegaría a ser 0, debido a que tendremos 0 por el 20.7, que es igual a 0. Entonces aquí le pongo 0. Yo ya tenía aquí los datos hechos. Entonces sí, efectivamente corroboramos de que son iguales. Esto voy a borrarlo. Ok, ya tengo el promedio ya, pero esto es lo que me sirve, simplemente estos tres. Esto voy a marcarlo de otro color para que pueda guiarse. Entonces el límite de control superior. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Aquí en la tabla, en la que ya acá nos da, tenemos que ubicar estos valores a lo largo del eje X. Y esto igual a lo largo del eje X y a lo largo del eje X. Entonces, es decir que tengo 47 punto y tantos, voy a ubicarlo a lo largo de todo este eje. Entonces voy ubicándolo a lo largo de este eje. Tengo el otro valor que es 20.07, entonces voy ubicándolo a lo largo de este eje. Igual, entonces ubicando el 0, que es el límite de control inferior, voy ubicando a lo largo de este eje. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Esto nos sirve para poder identificar y responder a la pregunta que está dentro del control estadístico, ya que si es que encuentro algún dato, por ejemplo, fuera de de los límites, sea por arriba o sea por abajo, entonces ya esto es un error de causa asignable. Entonces son datos de causa asignable de que no se pueden controlar estadísticamente. Ahora, todo valor que esté dentro sí se puede controlar estadísticamente, pero también hay que tener en cuenta que existen ciertos parámetros de que no siempre porque esté adentro no es que signifique de que no existe algún error de causa asignable. Hay algunos casos, como por ejemplo decir de que existen 6 datos en forma ascendente. Acá tengo 4, 5, 6 datos de forma ascendente. Quiere decir de que también es un error de causa asignable. Quiere decir que tampoco se puede controlar estadísticamente. O en todo caso de que existan 6 casos de forma descendente. Todos los datos de forma descendente, también 6 datos, también no se puede controlar estadísticamente. Otro de ellos es en la que se intercalen 14 puntos, o sea, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, así hasta llegar hasta 14 entre la línea central o entre el límite de control central. Entonces digamos que existen aquí 14 datos, también se considera de que está fuera de control estadístico. Entonces vamos, ya como hemos dicho, que se pueden identificar límite de control superior, límite de control inferior y límite de control central, que nos ayudan para poder identificar si es que el gráfico o los datos sirven sirven para controlarlo estadísticamente. Yo acá ya tengo el gráfico hecho. Esto me va a servir para guiarme. Entonces lo voy a poner por aquí. Entonces, con esto puedo identificar. Ahora, esta línea que ven aquí celeste es el límite de control superior, como habíamos explicado en el anterior diagrama. El límite de control central y el límite de control inferior. Ahora, estos valores R son estos puntos verdes que vemos aquí. O sea, cada valor R lo dibujamos a lo largo del eje Y, es decir, así.
R, R llega a ser Y y todos estos datos llegan a ser X. Es lo que ocurre aquí en este gráfico. Entonces, este gráfico, como habíamos dicho, ya con los límites vamos a poder identificar si es que se puede controlar estadísticamente o no. Entonces, aquí observamos un dato que está fuera del límite de control superior, está por encima. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que esto, basta que encuentres un solo dato, ya nos quiere decir de que realmente está fuera del control estadístico. Básicamente eso. Como ya habíamos explicado, existen algunos casos, ya lo explicamos en el anterior diagrama. Entonces simplemente ese es todo el trabajo que se hace para el gráfico de rangos.